Hola, buenos días. Bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos con nosotros a una escritora de Colombia y siempre para nosotros es un gusto recibir invitados de ese país. Hemos tenido la colaboración de la Embajada, quien nos ha nutrido con un delicioso café y sanguchitos. Eso también se agradece, no solamente el invitado. Y quien tenemos con nosotros hoy día es Amelba Escobar. Y como es costumbre, nosotros le hemos pedido a una firma local, nacional, que haga la suerte de presentadora. Y me refiero a Isabel Plant. Ella es periodista de la Universidad Católica. Ella es bastante conocida por su trabajo periodístico en El Mercurio. Y hoy lleva 4 años ya como editora del área de espectáculos, del diario La Tercera. Es también crítica de cine, crítica de televisión, de series, por ejemplo. También es conductora en programas de radio. Es coautora del libro Mujeres Bacanas, Si ellas pudieron, nosotros también, que es un libro ilustrado que reúne más de 100 biografías de mujeres que marcaron la historia de todas las épocas. Y ella tiene la misión de presentar a Amelba Escobar, nuestra invitada. Ella nació en Cali en el año 76, ha publicado Johnny y el Mar del año 2014, Duerme Vela, Planeta el año 2010, y Bogotá Sueña, la ciudad por los niños, 2007. Ha sido distinguida con una serie de becas, entre ellas está la Beca Nacional de Creación del Ministerio de Cultura y también una de residencia en la Universidad de Santa Fe, en la Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe en Estados Unidos. Ella también escribe en el diario, también desarrolla una carrera periodística en el diario El País de Cali, donde el año 2013 fue reconocida como la mejor columnista. También afuera de este salón, la editorial Planeta ha traído especialmente ejemplares de su libro que hasta esta mañana no se encontraban acá en Chile, pero gracias a la invitación de la Embajada de Colombia y la presencia de nuestra autora, también se ha materializado este libro. Así que ahí tenemos el primer fruto de este intercambio cultural. Dejo con ustedes a Isabel Plant. Gracias. Es una presentación cortita para que Amelba se largue a hablar. Quizá alguna de las mujeres que están acá le ha pasado, vamos a dejar afuera un poco a los hombres en cuanto a experiencia compartida, o quizás a la mayoría, encontrarse en una camilla de salón de belleza, sin ropa, con las piernas en ángulos curiosos y la vida misma al aire, esperando que otra mujer te arranque los pelos de un tirón. Quizás en ese momento, alguna de ustedes también se haya cuestionado que en esa cabina, por lo general blanca, en ese metro cuadrado por metro cuadrado, uno está teniendo un momento de intimidad profunda con otro ser humano. Pocas personas en el mundo te van a ver tan desnuda y tan de cerca como las encargadas de la belleza. Es quizás la mayor intimidad física que se puede tener sin sexo o fuera de la consulta del doctor. Pasan los siglos, se instalan corrientes nuevas de feminismo y movimientos como el Me Too, pero muchas de nosotras seguimos atendiendo costumbres casi tribales por crear lo que consideramos bello, bonito y atractivo en nuestros cuerpos. Pocos universos femeninos son tan impenetrables como los que visitamos para que nos pinten las uñas, nos saquen los pelos y nos alicen los rulos. Y la autora colombiana Amelba Escobar justamente lo ha usado como telón de fondo y epicentro de su novela llamada La Casa de la Belleza, que habla no solo de depilación brasileña, sino de hombres, mujeres, pobreza, riqueza y de género de una manera profundamente latina. La novela de Amelba tiene más particularidades. Este salón es el punto de encuentro casi único entre mujeres de clase alta y clase baja. En la novela hay hombres malos y poderosos que se cuidan las espaldas y que usan y abusan de las mujeres. Pero entre los personajes femeninos hay también tanta hermandad como envidia, traición y desconfianza. Las mujeres aquí retratadas son tan familiares como particulares. Está la belleza de provincia que llega a la capital dejando un hijo detrás y esperando mejor vida, pero que será devorada por la gran ciudad.
Está la mujer fina y educada que tendrá muchos más prejuicios de lo que su progresismo le permite ver. Está la mujer del político que necesita humillar a las más humildes para sentir que sigue viva, y está la que dejó al marido quedarse con los créditos de su trabajo por toda su vida. La Casa de la Belleza es así una novela feminista, pero que no cae en generar mártires. Es dura en su descripción de este universo femenino donde cada una sobrevive como puede, ya sea viva en un departamento de lujo o uno en el barrio malo de la ciudad. Quizás sea consecuencia de que finalmente lo que muestra Escobar es una cultura muy latina de mujeres esclavizadas, ya sea de los parámetros de belleza que llevan a un adolescente a depilarse el pubis completo para satisfacer al macho alfa, o de un trabajo que apenas alcanza para vivir y que nunca permitirá, siendo honrada, salir del círculo de la pobreza. Está la esclavitud de mujeres en relaciones afectivas dañinas o del qué dirán de la sociedad, del sistema político y judicial corrupto. La historia es finalmente una de crimen y de instituciones que se caen a pedazos y la resignación de moverse dentro de ella. Las mujeres del libro de Melba son las que hemos visto aparecer como personajes secundarios, fugaces, en novelas, en series y películas. En este libro son el centro, lo cual ya en su génesis es un acto político. La Casa de la Belleza también tiene una excelente observación del microcosmos femenino y sus comportamientos, y además se roba eventos reales de la crónica de su país y bellos pasajes de descripciones de lo que es Colombia para nosotros, que la miramos desde fuera, desde sus sabores a olores. Los dejo entonces con Melba Escobar, una colombiana que vive en Bogotá. La Casa de la Belleza es su tercera novela, pero ella también se mueve cómodamente en la crónica periodística y en otros. Ha generado a veces debate en redes sociales últimamente por cuestionar en lo que estamos todos generando ahora nuevas convenciones para el género. Melba, hoy día ha sido un día difícil para Colombia, en la mañana, por el Mundial de Fútbol, esperemos que vaya mejorando. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí y qué buena presentación, muy honrada, y además me encanta que las dos estamos de rojo. Sí. Fantástico, las chicas de rojo. Bueno, voy a leer y... Escribir ficción con ínfulas de periodista y ser mujer en la era del Me Too. El nombre. Soy la última de 4 hermanas. Mientras esperaban que naciera, mis papás habían dado por sentado que sería varón. Los entiendo. Después de 3 mujeres les parecía lo más lógico. Tener un varón en la familia era un sueño al que se aferraban aún poniendo la salud de mi mamá en riesgo. Ella tenía 40 años en una época en que las mujeres ya eran abuelas a su edad. A mi mamá le recomendaron un aborto preventivo. No hizo caso, siguió adelante con el embarazo. El niño iba a llamarse Juan. Siempre me he preguntado cómo es que de Juan pasaron a Melba Beatriz. También me he preguntado, sin llegar a decírselo a mi mamá, qué habría pasado si entonces se hubiese podido conocer el género antes del parto. El día que nací, mis hermanas prefirieron ir a la Feria de la Ciencia a ir a conocer a otra hermana. Papá estaba en un viaje de trabajo. Mi tía Melba, su hermana, había venido a acompañar a mi mamá en el hospital, así que me llamaron Melba como ella. Quizá para empatar, también me llamaron Beatriz como la hermana de mi mamá. Melba Beatriz. Mi nombre es un homenaje y una cacofonía. Una venganza por haber nacido hembra, dice una de mis hermanas, medio en broma, medio no. El caso es que Melba se lo debo a mi tía de Cali, la hermana de mi papá, una mujer solterona, rezandera y cínica, liberal hasta la médula a pesar de tener un cilicio colgando en la pared de su cuarto, al que siempre vi más como una provocación retórica de una bruja sagaz que como el instrumento de flagelación de la carne de una mística cristiana. Melba Lucía, mi tía, no pudo ser monja porque siendo la menor de las hijas y la única soltera, se vio obligada a quedarse en casa cuidando de sus padres. Cuando murieron mis abuelos, mi tía ya había pasado los 40 años y su universo, en contraste con los matrimonios, viajes, hijos y empleos de sus hermanos y hermanas, se circunscribía a 4 paredes de una casa vieja al nororiente de Cali, toda adornada de santos y con un olor a incienso que sigue siendo hoy capaz de transportarme a la infancia. Su casa era un mundo donde ella jugaba a llamarme la Melba buena, mientras que ella era la Melba mala. Por su lado, Beatriz, mi tía materna, es una trabajadora social que usa el apellido Wikström desde hace 50 años, herencia del sueco de 2 metros con quien comparte la vida en una casa de madera cerca de Jönköping. Española como mi mamá, la tía Beatriz se fue a recorrer mundo desde muy joven, viviendo en España, Colombia, Estados Unidos, Italia y Suecia.
la antítesis de Melba Lucía, se podría decir. Una mujer protestante, socialista, madre de 3 hijos, trabajadora hasta sus 70 años, en contraposición a la monja frustrada, conservadora, mística y dueña de su propio mundo raro, encerrado en 4 paredes descascaradas. Melba Beatriz es cacofónico sin duda, pero es también la primera piedra, el nombre de esta a quien no conocen, de quien no saben nada, y por eso comienzo por ahí. Soy Melba Beatriz Escobar, la sobrina de Melba y la sobrina de Beatriz. Mucho gusto. Las primeras historias. En la casa de mi tía Melba, la solterona, mis tías pasaban las tardes comiendo pan de bono, un panecillo de harina de maíz, almidón de yuca y queso, y tomando tinto, ese café aguado, insípido que se bebe en la mayoría de las casas de la nación que se precia de producir el mejor café del mundo. Pero como reza el dicho, en casa de herrero, asadón de palo. Aquí no solo se tomaba un tinto aguado y dulce, sino que todas las tías querían hablar, pero ninguna quería escuchar. Yo, que soy habladora hasta el cansancio, callaba más por obligación que por gusto. 35 años más tarde, aún recuerdo las historias sobre mi tía abuela Mercedes. Contaban las tías que un día había llegado su tía Mercedes de visita y se había quedado 2 años. Decían que iba vestida no con un sobre todo, sino con un sobre nada, pues debajo iba desnuda. Pintaba los zapatos con pintura de color del vestido del día para que le hiciera juego. A sus hijos, siendo unos críos, los dejaba en casa untados de miel, luego de soltarles un cúmulo de plumas. Ya con eso se iba tranquila, sabiendo que toda la tarde los niños estarían ocupados desplumándose. Mis tías, especialmente las más cercanas, Melba y Gladys, murieron. No sabría explicarles el vacío que dejaron. Con el tiempo he llegado a entender que más que 2 seres queridos fueron las fundadoras de una cofradía. Cuando se habla de la voz de las mujeres y cómo se escucha y cómo hay que dejarnos hablar y cómo se nos silencia, no puedo evitar volver al recuerdo de esas tardes donde la tía Melba, en el corazón de un matriarcado tan robusto como íntimo. La oralidad. En ese entonces las historias siempre quedaban a medio contar. Es así como uno sabía que Mercedes, después de vivir 2 años donde mis tías, había desaparecido de un día para otro porque se había enamorado de un torero. De esa anécdota pasaban a otra, donde mis abuelos, más bien pobres, todos los domingos iban a visitar fincas a la venta con cara de compradores para que mi papá y sus hermanas tuvieran una piscina donde bañarse, jugaran en la montaña o vieran unas vacas. Entre tanto, los abuelos visitaban el predio despacito para darle tiempo a los niños de disfrutar el aire libre. 3 veces por semana me dejaban atardear donde mi tía Melba, y entre historias, siempre contadas a retazos, esperaba el desenlace de la del día anterior. Así es como esta versión folletinesca de la novela por entregas me dejó en vilo por semanas esperando la continuación a la historia de la tía Mercedes, tía de mis tías, la que decían se había escapado con un torero. Mercedes había desaparecido junto con sus vestidos de bailadora flamenco, sus 2 pares de zapatos, sus potes de pintura, sus niños y sus plumas, sin dejar rastro. 10 años después de haberse ido con el tal torero de quien nadie nunca supo nada, anunció su regreso a Cali con bombos y platillos, con fecha y hora de llegada. Mis abuelos, como mis tías, fueron a buscarla para quedarse viendo la maleta con su nombre girar en la cinta de equipaje sin que Mercedes saliera a buscarla, ni ese día, ni otro ninguno. Nunca más supimos de ella. Esa historia termina ahí, fin. Como uno de esos cuentos de la dimensión desconocida o una de esas películas de misterio para adolescentes. En la maleta, y por increíble que parezca, venían los mismos 3 vestidos de bailadora de flamenco, sus 2 pares de zapatos, las pinturas y las plumas. De los niños ni rastro, y hasta el sol de hoy, ni respuesta para el enigma. Cada tanto, una amiga de la tía Gladys, que sí tenía relación con el mundo exterior, venía a contar que su tanita estuvo de vacaciones en Miami y vio a Mercedes en un mall muy maja, con un vestido rojo y unos tacones del mismo color, de gancho con un gringo también todo rojito. Todavía se ve igualitica, añadía. No le ha pasado ni un año.
La felicidad aún sigue siendo esa época en la que me sentaba por horas a escuchar mientras mis tías conversaban, entre el canto de las chicharras, el bochorno vespertino y el ronroneo de la mecedora. Nunca me dijeron que me callara. El respeto reverencial que sentía hacia ellas me impedía intervenir. El tiempo pasaba como un soplo. El asombro no daba tregua. Y como si en la familia Escobar se reprodujera el gen de la fabulación, mis primos mayores sorprendían con historias que, así fuesen inventadas, bien podrían haber sido ciertas. Mi primo Álvaro, apenas 3 o 4 años mayor que yo, detestaba el colegio. Un día llegó a casa de mi tía y en plena sesión de tinto con pan de bono, calladito y tranquilo, esperó a que le preguntaran cómo le había ido en el colegio. Regular, dijo. ¿Y eso por qué, mijo?, preguntó la tía Gladys. Porque hoy se ahogó un niñito en la piscina. Mis tías no paraban de exclamar. Se debatían entre llamar al colegio, a la policía, a la mamá de mi primo, que era la más joven y la única que trabajaba. A lo mejor fue ese día cuando entendí que no se habla nada más por hablar, hay que hacerse escuchar. A nadie se le ocurrió preguntarse si en el colegio en realidad había una piscina, porque entonces habrían sabido que no había piscina. Pero descubrirlo les tomaría todavía un par de horas más. Al contrario de lo que esperaba, ninguna lo llamó mentiroso. Mi tía Melba, al descubrir el engaño, exclamó: «Vea pues cómo salió de ocurrente el muchachito». En sus ojos brillaba el orgullo, una voz que decía: «Este es mi sobrino». Por su parte, la tía Gladys se rió con ganas mientras le revolvía el pelo. Así es que desde ese día querían oírle decir algo, cualquier cosa. Y así fue como el primo Álvaro pasó a ser miembro activo de la cofradía, mientras que yo seguía escuchando, esperando que un día llegara mi momento. Pero como soy mitad Melba, mitad Beatriz, y aún sigo buscando el justo centro en esa polarización de identidades en conflicto, la Melba espontánea, risueña y ocurrente se ve constantemente saboteada por la Beatriz crítica y reflexiva. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero peor. 35 años más tarde, mi sueño sigue siendo entrar en esa cofradía. Es una pena, porque ya mis tías se murieron. Y cuando escucho esa pregunta comodín que a menudo le hacen a los escritores: ¿para quién escribes?, no puedo contestar nada distinto que para mis tías. Siento que aún me falta mucho para sentarme en el recuerdo de esa sala de mis afectos, abrir un cuaderno y leer en voz alta como lo hago ahora. Sin embargo, tengo claro que mi derrotero es ese: ganarme el respeto de ellas, no de ningún académico muy letrado y postdoctorado, ni de otras cofradías de las que no quiero ser miembro. Escribo para rendirle tributo a las tías Melba y Gladys, para intentar lidiar con mis propios fantasmas y para arrinconar un poco a esa Beatriz que hay en mí, pues ella toda hora quiere explicar cosas, mientras que Melba solo las quiere contar. No es fácil, la relación entre esas dos es tensa y a veces me sobran ambas. Sin embargo, es gracias a que escribo que he podido hacer un llamado a la cordura, pero no desde la rigidez de un corsé normativo, sino desde el gozo de pensar con imaginación. Hoy en día, más allá de ser la madre de 2 pequeños, de ser periodista o vivir del rebusque, que viene siendo lo mismo, más allá de todo eso, lo más honesto que soy, o lo más cercano a una versión propia de mí, es cuando esas 2 identidades dejan de empujarse y tirarse de los pelos para entrar en un compás, componer un baile y dejarse llevar por el ritmo, aunque sea por un momento. Perdón. El paraíso perdido. Todo escritor, para dedicarse a la soledad, ese encierro voluntario que es la escritura, tiene que haber perdido al menos un paraíso. Mi paraíso perdido es mi infancia en Cali. Conocida como la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa es puro olor a caña de azúcar. Atravesada por 2 ríos, una de las ciudades con mayor población negra en Colombia, es un delirio de manjares como el chontaduro, el pusandao, la piangua, que saben a lo que suenan en un matrimonio exquisito entre forma y mensaje. Es así como de ese delirio de iguanas entre árboles tropicales fui trasladada a los 7 años y en contra de mi voluntad a Bogotá. La ciudad gris entre montañas, habitada por personas de modales arcaicos y desconfianza congénita, no tiene mi cordón umbilical, pero ha sido mi madre adoptiva, una a la que quiero y detesto con simétrica ferocidad.
Al llegar a Bogotá fui matriculada en un colegio de monjas. Con obediencia zombie hice la primera comunión, aprendí a temer a Dios y ya después me echaron por mala estudiante. El ritual del tinto con pan de bono pasó a ser reemplazado por el ritual de la persignación, la comunión y el rosario. Cuando las monjas me desahuciaron por malas calificaciones, ya el daño estaba hecho. Dios se había convertido en una obsesión, diría que más narrativa que espiritual. 3 años después de haber llegado de Cali, volví a hacer la nueva en un salón de clases en otro colegio. Para entonces la guerra de carteles salpicaba de sangre el jardín del Edén en el que había vivido mis primeros años. La cofradía se había debilitado. Mi tía Gladys había empezado a perder la memoria, por lo que podía contar la misma anécdota una y otra vez durante toda la tarde. Mientras tanto, tía Melba permanecía con gesto sereno, de vez en cuando cruzaba miradas con uno, donde volteaba los ojos o sonreía con picardía. La felicidad dejó de ser lo que era. Las vacaciones de mitad de año, a las que iba recomendada en un avión de Avianca, en el que mi mamá me dejaba en manos de una azafata, eran una costumbre que el mismo año en que entré a un colegio mixto y laico, se fue deteriorando. Debía ser 1986, cuando al salir del aeropuerto estuvimos varias horas con mi tía buscando el carro en el parqueadero, hasta cuando ya entrada la noche recordó que ella había venido a buscarme en un taxi. El despiste de los Escobar lo entendería años más tarde. Despiste congénito del que soy una activa representante tiene una explicación muy desalentadora. Si bien no he llegado a hablarlo aún con un neurólogo, mis familiares despistados hasta construir una sistemática comedia del absurdo resultaron diagnosticados con Alzheimer antes de los 60 años. Fueron tiempos difíciles, además del deterioro latente en la cofradía, donde 3 de 6 miembros perdían la memoria. En el nuevo colegio no se hablaba de Dios, aún peor, a nadie le interesaba ese tema. Fue entonces cuando tuve que aprender a hablar de otra cosa. Hablar, por ejemplo, de cómo a Claudia se le salía por atrás el triangulito de la tanga verde cuando hacía sentadillas, y cómo Felipe solía ubicarse a sus espaldas sin quitarse los anteojos, aunque habría sido lo lógico en clase de gimnasia. Este tipo de escenas de la vida real daban para amplias deliberaciones a la hora del recreo. Yo me aburría muchísimo. Y quizá porque era muy joven para la droga, me volví adicta a las telenovelas. Aún recuerdo bien Corazón de Piedra, un culebrón mexicano protagonizado por Lucía Méndez, esa mujer hermosa de inmaculado lino blanco lamentándose con el mar de fondo. Tanto el hombre de pelo en pecho como ella caminaban a la orilla del mar con la espuma del agua acariciando sus pies, pero sufrían aunque la vida para ellos era ver rojos atardeceres desde la azotea de una casa de piedra. No recuerdo la trama, pero sí la añoranza de ser Lucía Méndez. Cantaba la canción en la ducha, en el bus del colegio, cuando pasaba las tediosas tardes de domingo leyendo Mujercitas. La otra que me marcó fue Los ricos también lloran. Esa frase, ahora célebre, suerte de estribillo popular latinoamericano, fue en su momento una revelación. Ver a Verónica Castro llorar, literalmente a mares, para hacer coherencia con el título de la telenovela, me dejaba pensando qué se necesitará para ser feliz. Mi mundo lo has hecho cambiar, por amor aprendí a llorar, dice la canción, y yo pensaba que jamás podría ser actriz, pues no lograría hacer que me salieran tantas lágrimas. Ahora, cuando miro hacia atrás, pienso que mi proceso de aprendizaje ha consistido en combinar ingredientes improbables, como se haría para uno de esos platos de moda de la cocina fusión. O quizá no, quizá todo es muy coherente y lógico, pero yo sigo sin entender la causalidad entre unas y otras cosas. De la cofradía de la tía Melba, a Dios, a las telenovelas, quizá no hay más que armonía y coherencia. En todo caso, uno escribe con lo que tiene y con lo que no. En un brochazo se escribe con América Latina bajo los pies, Colombia en todo el cuerpo, Bogotá por la ventana, bajo la piel de una mujer, la cuarta hija, la que no se llamó Juan sino Melba Beatriz, la que fue expulsada del paraíso a los 7 años, paraíso del cual, cómo olvidarlo, los hombres eran una minoría casi absoluta.
Me hice escritora con todo eso, con mis problemas de aprendizaje, mi incapacidad de hacer una regla de 3, mi memoria de despistada Escobar, mi facilidad natural para inventar cualquier cosa como primera respuesta a todo, mi miedo a las alturas, a los intelectuales y a las monjas. Mis ganas de descifrar el código oculto en la tragedia de esas mujeres como Topacio, Colorina, María o Yesenia, tan parecidas a Madame Bovary, que entonces no había leído, y a la Dama de las Camelias o a la María de Jorge Isaacs, el romántico colombiano. Cómo sufrían todas ellas y cómo ese sufrimiento las dignificaba, elevándolas a una superioridad que las Claudias y las Marcelas de mi colegio nunca llegarían a tener. Y no la podrían tener porque eran muy mostronas o porque se reían a carcajadas. Ellas, las libertinas, no eran material de colegio de monjas. Parecía como si nunca hubieran visto telenovelas, ni leído a Corintellado, ni escuchado cuentos de princesas. Era como si no entendieran que ser chica no era otra cosa que obedecer, agradar y esperar a que viniera alguien a salvarnos. Como Rapunzel en la torre, como Cenicienta la noche que conoce y deslumbra al príncipe, como la Bella Durmiente, así, pasiva, dormida por siempre, hasta que llegue un hombre con su fuerza a sacarla de la inercia. Así es que fui obediente, sumisa, quise agradar, quise esperar, quise servir, pero nada de eso me salía natural. Entonces ya temía que una mujer mala, una Claudia, una Marcela, era la que impulsaba mis actos de pecadora y redenta con ideas propias y fuerza de voluntad. Como no pasé matemáticas, a escasos 2 años de graduarme perdí el año. Ya tenía 19, pero aún no había perdido la fe en llegar a ser bachiller. Como si fuera Lucía Méndez, lloraba apurada antes de los exámenes de cálculo, pero no llegaba a concentrarme. A diferencia de Lucía Méndez, no vivía en una casa junto al mar en la Ribera Maya. Pensando en mis cuitas tan burguesas e irrelevantes como me parecían en la universidad las del joven Werder, aunque sin duda más pendejas, prefería cerrar el álgebra de Baldor, limarme las uñas, leer un ratito, reflexionar y comerme una salchicha. Cuando me avisaron que había perdido 10º grado, estaba terminando de leer Ana Karenina. Al enterarse, mi papá estaba furioso, aunque a veces creo que más bien estaba triste. Mientras me lanzaba una diatriba sobre la responsabilidad y el futuro, yo me preguntaba cómo sería ese tren atravesando la estepa siberiana. Ahora que lo pienso, ya desde entonces debía estar cocinando el personaje de Karen Valdés, el personaje principal de mi novela La Casa de la Belleza, quien, como esas mujeres de la novela europea del siglo XIX, los culebrones latinoamericanos y las series de ahora, es una heroína católica, una mártir de la idea del bien, una criatura dulce, infantil y vulnerable, carente de criterio propio, así como de herramientas para librarse de la pasividad y de la obediencia que le han sido decretadas junto con el género. Vidas de telenovela. Karen se parece a millones de mujeres colombianas. Para no ir tan lejos, Karen se parece a mí. Ya no sé cuántas veces durante mi adolescencia temí el rechazo de los hombres, su inconformidad con algo que pudiera haber dicho, con mi aspecto, mi ropa, mi forma de bailar, mi aliento, mi maquillaje, mi tono de voz. Por supuesto, no era solo yo. Salí un viernes en la noche a la vía a La Calera, en un cerro donde estaban las discotecas. Parecía ir a una feria de ganado, donde cada una sacaba a desfilar su mejor meneo de trasero. Aclaro, no creo que el problema sea solamente colombiano. El sexismo, la objetivación de la mujer son universales. Ya hemos escuchado el discurso de sobra, quienes estamos en este auditorio. Pero lo cierto es que en Colombia hay una fijación con este tema. Lo confirma el hecho de que sea uno de los países con más salones de belleza por habitante en el planeta, la obsesión con ganarse la corona de Miss Universo, el tristemente destacado lugar que ocupa mi país en turismo sexual y el comentario frecuente que tantos hombres antes de venir por primera vez a mi país dicen: las colombianas tienen fama de ser muy bonitas. Cara de ponqué. Por supuesto, el turista masculino no tiene por qué ser siempre un predador. También está el europeo acomodado, un poco ingenuo, un poco desadaptado, que imagina en la mujer latina el modelo ideal de dulzura, lujuria y sumisión.
Al llegar a Colombia, muy posiblemente encuentre justo lo que está buscando. Porque sí, en efecto, existen así. A esas mujeres extraordinarias que sufren y a pesar de su resiliencia y su bondad son rehenes de los cuentos de hadas, de la obediencia cristiana y la cultura traqueta, a ellas está dedicada la Casa de la Belleza. Aclaro, aunque la palabra traqueto no aparece en la RAE, sí aparece traquetear, mover una cosa de una parte a otra. Bueno, pues traqueto es alguien que mueve una cosa de una parte a otra. Droga, para ser más precisos. Cocaína, en la mayoría de los casos. Traqueto también suele usarse como adjetivo para calificar una cierta estética muy propia de la mafia en mi país. Ejemplo, camionetas de vidrios polarizados, doble bumper, rines plateados, tubo de escape ruidoso, equipo de audio hi-fi. Traqueto. Otro ejemplo, mujer de uñas, nalgas y pómulos postizos. Traqueta. O más bien, mujer de traqueto. Y para volver a la telenovela, la mujer que parecía más feliz, la que usaba el maquillaje más estridente, la que se reía con ferocidad, la que era rica, la que tenía opiniones, la que se hacía escuchar, villana. Me gradué de lo que se conoce como un validadero. Es un sitio donde en 3 meses le hacen a uno una preparación para el examen de estado. Si uno pasa el examen, puede reclamar por ventanillas su diploma de bachiller. Muy decepcionante, poco promisorio, desangelado y gris como mi ciudad adoptiva y como mis notas. La buena noticia es que pasé el examen de estado. Me convertí en bachiller. El resultado podríamos decir que fue bastante mediocre, pero sin duda suficiente para entrar a una carrera como literatura. Era lo único que quería y que podía estudiar. Sobre todo lo segundo. La única cosa que podía hacer era leer, y por fortuna me gustaba hacerlo. El día que me inscribí a la facultad, mi papá me preguntó, ¿y qué harás después? ¿Vas a ser profesora? Entenderán que para alguien que pasó por 4 colegios, esa no era precisamente un lugar de buenos recuerdos. Por nada del mundo, le dije. Si alguien me hubiera dicho que 5 años más tarde ese sería el único trabajo que conseguiría, ni se me hubiera ocurrido matricularme. De todos modos, tampoco era que me quedaran muchas opciones. La cumbiera intelectual. En la carrera de literatura teníamos que ver materias como novela francesa del siglo XIX, Thomas Mann, Goethe, Rilke, siglo del oro español. Estudiaba en una universidad privada, la Universidad de los Andes, en Caramá, en los Cerros Orientales, sello distintivo de Bogotá, conocida por muchos como la universidad de cara a las montañas y de espaldas al país. Es así como en esa burbuja que es Bogotá, dentro de un país inmenso y rico en el que hay selva, desierto, mar, nevados, trópico y montañas, vine a crecer al mismo tiempo en otra burbuja, la de la Universidad de los Andes. Para cuando entré en el 96, muchos hablaban varios idiomas, habían viajado a Europa, pero no conocían ningún otro país del hemisferio. Así era, no había nada sospechoso o anómalo en eso, simplemente era el orden natural de las cosas. Y si no me cuento en esa lista vergonzante, es solo porque una vez cuando era muy pequeña fui a Ecuador. El caso es que éramos este grupo de jóvenes, los excluyentes excluidos. Unos pobres niños consentidos, de espaldas al país, fumando a todas horas, usando gafas que no eran formuladas y en mi caso concreto, escribiendo unos poemas horrendos cuando no estaba tratando de entender a Borges. Uno de mis compañeros de promoción era Andrés Felipe Solano, escritor y cronista que vive en Corea del Sur y a quien quizá conocen. Solano iba a la Universidad de Gabardina y fumaba pipa, porque en esa época estudiar literatura, como quizá lo sigue siendo ahora, era cuestión de crear un personaje. Recuerdo noches de marihuana y aguardiente en las que leíamos en voz alta a Gonzalo Rojas, José Emilio Pacheco, León de Greiff. El solo recuerdo me produce tanta ansiedad que siento que voy a tener que buscar una bolsa de papel donde respirar. Ahora que lo pienso, es curioso cómo esos años de universidad se instalan en uno para quedarse. No importa que hayan sido unos pocos o que haya pasado ya mucho tiempo. Una parte de uno se queda para siempre en la facultad,
citando a Flaubert. Cómo me sudaban las manos cuando era mi turno de leer en taller de narrativa. No me salía la voz, el papel temblaba entre mis dedos, desastre. En cambio, la mayoría de los chicos, qué articulados para hablar. Y las chicas, no me acuerdo. Entonces, las chicas éramos invisibles, excepto en las fiestas. Lo aburrido era cuando después de un par de tragos, ellos se sentaban en la palabra como todavía pasa, y claro, también le pasa a algunas mujeres, pero nunca tanto como a los hombres, debo resaltar. Hombres explicándonos desde el significado histórico de la masacre de las bananeras, pasando por la necesidad de usar un tono de labial menos oscuro. Por aquella época todavía no renunciaba a convertirme en una mujer de cuento de hadas. El novio que tenía llegaba a mi casa antes de las fiestas y me escogía la ropa. Yo no solo no me molestaba, le daba las gracias. Él me estaba ayudando a ir por el camino correcto, a verme mejor, como debía ser, a ser una mujer en plena regla. Si eso pasaba en mi casa un viernes por la noche, en la universidad, los hombres me explican cosas, los hombres que explican cosas me seguían diciendo que me sobraban adjetivos, que tenía que leer a Anaïs Nin, o a Clarice Lispector, o a Marguerite Duras. Las recomendaciones solían llegar en la mitad de grupos pequeños, entre botellas de cerveza, en medio del ruido. ¿Por qué no mencionaban estas escritoras en la mitad de la clase durante una sesión magistral? ¿Y por qué tampoco lo hacía el profesor? No sé. Lo cierto es que aparte de Virginia Woolf, como única excepción en mis 5 años de carrera, pocas veces escuché la referencia de una autora. Tan pocas que no recuerdo ninguna. Su mención era algo que se daba en la clandestinidad, por lo general en susurros. ¿Alguna vez has leído a Elisa Mujica? No. Es extraordinaria, léete Catalina. ¿Dónde lo consigo? No, no se consigue. Entonces, hablamos mañana. Al final resultaba que toda esa mención a Catalina era solo una excusa para conseguir verlo a uno fuera del horario de clases. Al día siguiente, el mismo chico ya sobrio y bañado había olvidado por completo nuestra conversación y a Catalina. Ahora quería prestarme la ciudad y los perros. Cuando le pregunté por Elisa Mujica, me dijo que en realidad no lo hacía mal para ser una mujer. La condición de marginalidad parecía inherente al género femenino, sin mayor análisis del contenido. Las mujeres no estaban en el programa de la carrera, tampoco eso era un tema de clase y tampoco eso me importaba. Y no me importaba porque no había notado la omisión. Cuesta mucho ver la ausencia. Aún iban a pasar unos cuantos años antes de que llegara a darme cuenta de que algo faltaba. El novio que me escogía la ropa me cambió por una que le parecía más guapa. Entonces me harté de que me mandaran y me dejaran tirada. Me harté de obedecer. Me ayudó el seminario de Virginia Woolf, ese sí, dentro del pensum, en el que empezaron a aflorar las primeras preguntas que me hice sobre la relación del género con la literatura. Me corté el pelo como un soldado. No volví a ponerme rímel, ni aretes, ni colorete de ningún color. Tenía 25 años. Acuérdense que entré a la facultad de 20. Ya me iba a graduar, pero nada había cambiado mucho. Seguía siendo mala para casi todo. Hacia el final de la carrera, con mi nuevo look y un remolino de preguntas, con mis tías muertas y el deseo vivo de querer sorprenderlas, me puse a buscar un tema para mi tesis de grado. El periodismo después de la literatura. Me estaba costando mucho trabajo decidir un tema para la tesis. Una amiga observó que solía pasarme mucho tiempo escarbando entre las novedades de las librerías, así como leyendo prensa y revistas. A lo mejor por ahí puedes hacer algo, me dijo. Esa observación coincidió con que me ofrecieron escribir reseñas para una revista literaria. Me parecía una responsabilidad inmensa, de una mezcla de ilusión y pánico, la firma, el nombre de uno siguiendo el título de un texto en letra imprenta, mejor dicho, la autoría, tiene un significado completamente distinto en periodismo y en literatura. Durante los 4 años que duró mi carrera, entendí que escritores eran personas como Cervantes, Balzac, Stendhal, Flaubert, Vargas Llosa, García Márquez, Bolaño, es decir, casi todos hombres, casi todos muertos.
Pienso que era por eso que me temblaba tanto el papel entre las manos en taller de narrativa. Escribir algo de ficción y encima osar leerlo en voz alta frente a una audiencia era un gesto abusivo, usurpador. Escritor Joyce, escritor Kafka. Uno no podía más que tartamudear una respuesta insegura cuando le preguntaban cómo le había parecido Niebla de Unamuno. Y es que claro, entre mis compañeros algunos tenían clara una facilidad de expresión a la hora de hacer críticas, análisis, de aprender las figuras retóricas y usarlas correctamente. Yo seguía aterrada de imaginarme siendo profesora en un colegio, el lugar de mis recuerdos más infelices, y no atinaba a sentirme cómoda ni en lo académico ni en lo creativo. Tampoco me iba mal, pero sí estaba en ese momento dramático, adolescencia tardía, pánico de dejar ese nido calientito que era la universidad. Y entonces salió la reseña con mi firma, y mi firma era lo de menos, porque la gente cuando la leyó comentaba el libro que estaba reseñando, que tristemente he olvidado, y no mi tendencia a sobreadjetivar, o mis comas, o mi juicio errado al recomendar un libro que no les parecía nada excepcional. Era como haber volcado la atención en otro punto, como si la escritura fuera apenas un instrumento, un vehículo para hablar del mundo de afuera, no un ejercicio autorreferencial. Poco a poco me fui soltando con las reseñas, pasé a hacer una que otra cosa, al principio solo periodismo literario, que años más tarde se volvería crónica y reportaje de temas de actualidad, oficio que ejerzo con gusto y cariño y en el que nunca olvido que fue ahí donde puse la primera piedra. Había leído con fascinación A Sangre Fría, y por primera vez con una mirada distinta donde la pregunta insistente que le hacía Truman Capote en cada página era ¿pero cómo lo hizo? Ya para entonces sabía que quería escribir, pero no había podido mostrarle mis cosas a nadie fuera de clase, apenas a un novio nuevo que no me escogía la ropa, pero sí me corregía mis gustos musicales y literarios. Al menos quería formarme en un terreno más afín a mis intereses. Al otro nada más le interesaba que me vistiera así o asá. Después de un lobby de varios días con el departamento tratando de convencerlos de dejarme hacer la tesis sobre periodismo narrativo como género literario, dijeron que eso era muy ambicioso, que lo acotara. Entonces leí a Tom Wolfe, a Michael Hare, un libro espléndido que se llama Despachos de Guerra, a Norman Mailer, y propuse el nuevo periodismo norteamericano como género literario. No parecían convencidos, pero ya estaban hartos de mí. Me gradué al fin y tal como predijo mi papá, entré a trabajar en un colegio. Desde entonces entendí que no hay gente más generosa, paciente y entregada que los maestros. Eso, y que sin duda se necesita vocación. Muy pronto tuve claro que no la tenía. Digamos que el primer día de trabajo ya lo tenía claro. Si bien he dado clases en la Universidad del Rosario y en la de los Andes, lidiar con chicos, especialmente adolescentes, requiere otros atributos de los cuales carezco por completo. Entonces tenía un novio a quien quise mucho, quien fue también mi primer esposo. Ahora estoy casada por segunda vez. Juntos decidimos irnos a vivir a Barcelona. Él quería ser animador en 3D, cosa que hizo. Yo, para variar, quería obedecer o por lo menos delegar en un tercero la decisión de qué hacer con mi vida. Vivimos 2 años en Barcelona. Mi papá murió poco antes de que emprendiéramos viaje. Su muerte fue súbita y dolorosa. Fue así como, más por encontrar un alivio en la palabra que por emprender un proyecto literario, comencé a escribir ficción. Escribí mucho, como quien abre el grifo y deja el agua correr. Meses más tarde, cuando tenía claro que ya me habían cerrado la puerta en varios medios de comunicación, ya había ensayado la docencia, no me gustaba la academia, opté por entrar a la maestría en escritura de guión para cine y televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allá llegué con la misma pregunta que me había hecho leyendo A Sangre Fría, pero ¿cómo se hace? Mientras hacía la maestría, era lectora de libros para posibles compras en inglés y francés de la editorial Roca. La mayoría eran bestsellers de misterio y acción que no me interesaban. Sin embargo, tenía que leer con el criterio de la editorial, no con el mío, y según eso, hacer un informe recomendando o rechazando la publicación. Creo que de ese trabajo aprendí mucho. Para empezar, aprendí a pensar con criterio prestado, cosa que cuando uno es una potra salvaje, por más que trate de domesticarse, no le viene mal ensayar. Así como algunos necesitan aprender a desbocarse cada tanto, liberar la rigidez, soltar,
Yo me la paso más bien desbocada y suelta, lo cual tampoco es una maravilla. Por lo menos mis excesos son más bien infantiles. Puedo comerme todos los chocolates, verme una serie de 3 temporadas de una sentada, conversar durante horas, dormir todo el día o no dormir en días. Fue así como entre tazas y tazas y tazas de café, unos días, otros días vasos y vasos y vasos de vino, se fue escribiendo casi sola mi novela intimista Duerme Vela, que salió en 2010. Ese librito, perdón, me perdí. No, sí está bien. Ese librito que no cuenta nada, pero está escrito con el hígado, es el minucioso retrato de una desgarradura. Perder al padre y con la figura paterna, perder el norte, perder el centro, la noción de destino. Volví a Bogotá, trabajé como gestora cultural, editora, di clases, charlas, hice artículos, reportajes, crónicas, columnas, cosa que hago desde hace 10 años. Entre una cosa y la otra, escribí una novela de aventuras para niños que se llama Johnny y el mar. Me casé otra vez, escribí La Casa de la Belleza, una novela que para mí es como un grito. A menudo pasa que a quienes les gusta Duerme Vela no les gusta La Casa de la Belleza y viceversa. Los entiendo, no parecen escritas por la misma persona. De la novela intimista, dolida, escrita con tripas, sin embustes, a La Casa, donde mi intención fue desde un comienzo lo contrario, ensayarme en el artificio, construir un microcosmos, hay una gran distancia. La mujer de un escritor de autoayuda, la mujer de un congresista, la mujer de un traqueto, una presentadora de televisión y lo más importante, Karen Valdés, la mujer que las escucha, las depila, les hace masajes, todo en esa cabina en la penumbra donde la desnudez del cuerpo y la desnudez de la palabra son una sola. Como en un confesionario, Karen lo sabe todo. Karen sabe demasiado. Entenderemos que sabe tantísimo cuando muere una de sus clientas poco después de haberla visto. El feminicidio de Sabrina Guzmán llevará una investigación en la que Karen será ficha clave para resolver el misterio de su muerte. Pero aunque es una historia de mujeres contada por sus voces en una polifonía, los hombres son quienes en gran medida mueven la trama. Si miro a mi alrededor, pienso que no es muy distinto a lo que ocurre en la vida real. En la mayoría de los casos, las mujeres somos las víctimas, los hombres los victimarios, reflexión que me lleva inevitablemente a hablar de Me Too. Sobre Me Too y la individualidad. Cuando la campaña del Me Too estaba en boga, escribí en mi muro de Facebook, Not Me. Fue una reacción más visceral que sesuda a una campaña a la que le noté un tufillo maniqueo. Si eres mujer, eres víctima y denuncias. Si eres hombre, eres culpable o eres cómplice. El subtexto era a menudo ese. Ya lo dijo Margaret Atwood en The Guardian hace algunas semanas al defender a un profesor universitario a quien despidieron por ser acusado de acoso, a pesar de haberse comprobado falsa la acusación. Que no nos vaya a pasar ahora como en la Inquisición, cuando bastaba acusar a alguien para que éste fuese asumido culpable. En los pasados meses han surgido más noticias de personajes que han rescindido a sus carreras por acusaciones de acoso, con frecuencia luego de una fuerte asonada mediática que los ha empujado a renunciar, a pesar de no haberse llevado a cabo el debido proceso. El género no puede ser un campo de batalla jurídico para predeterminar culpabilidad o inocencia en caso alguno. Antes de ser hombres o mujeres, el balance está en la dignidad humana, en la justicia, en la identidad compartida de ser seres humanos que merecemos libertad sin rótulos, sin patriarcados que nos opriman, ni consignas de ninguna índole que predeterminen una forma de militancia. Soy feminista desde que comencé a detectar en mi vida cotidiana las distintas formas de machismo. Mi novela, La Casa de la Belleza, es el grito de una mujer oprimida ante una sociedad que ha llevado el machismo del cuerpo de la mujer hasta las arcas del Estado. Pero justamente por eso puedo percibir hasta dónde los hombres han sido también víctimas de una sociedad patriarcal que les exige no llorar, los llama a ser proveedores, a demostrar su masculinidad y su poder, so pena de poner en riesgo esa entelequia siempre sobrevalorada conocida como la hombría.
Aún recuerdo cómo el expresidente Uribe le dijo en una discusión a un opositor, sea varón. En Colombia todavía se dice, no sea nena o tenga huevos. Esas expresiones que, junto a palabras como traqueto, nos ayudan a georreferenciarnos en un momento y un lugar. Ahora que lo pienso, esta discusión no es muy distinta a la que he tenido estos días por cuenta de las elecciones presidenciales en mi país. En medio de una polarización muy violenta donde se ha llamado paramilitar a un candidato y guerrillero al contrario, olvidamos que entre el ruido y la furia acabamos por criminalizar al pensamiento contrario. Si bien celebro que una campaña como MeToo nos haga más conscientes de la desigualdad de género y más específicamente del acoso, también me preocupa que suelan basar su narrativa en reafirmar estereotipos binarios donde la mujer es la víctima y el hombre victimario. Pero entonces, ¿cómo señalar las desigualdades sin caer en posiciones maniqueístas? ¿Cómo mantener los matices y los derechos de las libertades individuales sin pasar a la generación de manuales de conducta? No lo sé. Solo sé que empecé escribiendo por descarte, por no sentirme capaz de hacer nada más, y que con el paso del tiempo voy sintiendo que quizá tengo vocación, o puedo construirla, o descubrirla adentro, muy dentro, donde tal vez ya existía, pero permanecía oculta. A lo largo de esta charla he querido reflexionar sobre el género y el oficio de la escritura desde una perspectiva personal, porque creo que mi historia de vida es una prueba de que no debemos partir de premisas. Si me hubiera creído siempre lo bruta que me decían que era, quizá no estaría hoy aquí. Si me hubiera creído que todos los hombres son violentos, habría desistido del par que me tocaron así y no estaría hoy tan felizmente casada como lo estoy. Si pensara que Iván Duque, nuestro presidente electo, es un paramilitar y no un líder de derecha, no tendría razones para creer que vivo en un país democrático, y lo creo. Porque la paradoja está en que, entre más furia le ponemos al activismo, más nos alejamos de lo que en principio estamos luchando, las libertades individuales. Creo en la fuerza de seguir un camino, ese cuyo trazo se dibuja a medida que uno avanza. Es en ese camino, torcido, desigual, impredecible, donde voy bosquejando un oficio, el que elegí o el que me eligió, sin haber llegado aún a comprenderlo. ¿Acaso nos elegimos ambos, como hacen los enamorados? Ha sido con mi tercer libro, La Casa de la Belleza, con el que me he rendido a la imprevista fuerza de la escritura. Para bien y para mal, ya no me veo haciendo nada distinto a pensar con palabras y a contar historias. Por el tiempo que me queda, estaré haciendo eso, así que ya sabrán dónde encontrarme. Muchas gracias. Gracias, Melba. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, ya. ¿Puedo hacer yo una primero y después los que quieran? Ya que estoy acá sentada. Muy bien. Gracias, Melba, por tu historia personal y la historia de la literatura en una mujer. Te quería partir preguntando, tomando el título de la charla y las reflexiones a las que llegaste al final. Siento que tú eres un tipo de mujer que en esto de todo el Me Too está viendo una nueva cárcel de exigencias para las mujeres donde tenemos también un deber ser. Si pasamos de tener que ser la princesa rescatada, pasiva, la mujer, la chica que obedece y que tiene ciertos parámetros donde moverse, ahora, aunque por otras razones, también hay que ser un tipo de mujer que opina ciertas cosas, que comparte ciertos parámetros, y si no, estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Entonces se está creando otro tipo de exigencias a partir de los activismos también. No sé si te ha pasado eso y por eso también te cuesta adherirte al movimiento. Sí, de acuerdo. Yo creo que es la exigencia de la militancia que he percibido en este movimiento y sí, particularmente. Me parece que es un desconocimiento finalmente de los matices, como decía cuando leía, ¿no? Por ejemplo,
tengo una hija de 5 años que está obsesionada con las princesas y es una cruz para mí. pero también un poco me ha interpelado mucho, ¿no? Es decir, ella sueña con un príncipe, se quiere vestir siempre de rosa, se quiere ver 85 veces La Bella Durmiente. Yo la dejo, porque también creo que si el discurso de uno es respeto a las libertades individuales, eso pasa por eso, ¿no? Pasa por permitirle al otro ser. Y curiosamente creo que ella, siendo así, es una chica muy fuerte, que tiene unas convicciones muy sólidas y que se hace escuchar, ¿no? Entonces también creo que uno tiene que empezar a combinar las variables, es decir, las cosas no... Puede ser que haya unas princesas, unas reinas de belleza que son de mujeres de armas tomar, o en fin, creo que hay que tratar de salirse del modelo binario que muchas veces dan este tipo de peleas. Y no sé cómo ha sido en Colombia, porque nosotros por lo menos tenemos lo que pasa en Argentina con el nuevo feminismo, acá en Chile también ha aprendido bastante, en Perú, pero no sé cómo se vive en Colombia. Yo igual tengo a veces dudas de, por ejemplo, la campaña Me Too es algo que nace en Estados Unidos, pero tenemos tantas particularidades nosotros los latinos, sobre todo con el patriarcado, matriarcado y con la diferencia entre hombre y mujer. Entonces quería saber cómo se está viviendo en tu país el feminismo joven, si ha aprendido tanto, si no ha aprendido y cómo se vive. Sí, yo lo que creo es que en mi país y en general en todas partes hay una diferencia muy marcada en el, pues no tanto en el discurso, en la realidad, dependiendo de la clase, ¿no? Social. Es decir, yo creo que es muy distinto, y sobre eso es mi novela también, La Casa de la Belleza. Es muy distinto ser una víctima del patriarcado cuando uno ha ido a la universidad y puede vivir bien, a ser una víctima del patriarcado cuando se es pobre. Creo que eso es algo que es importante tener en cuenta, porque muchas veces me parece además que las discusiones se quedan en esa burbuja que son las redes sociales, donde cada uno además quiere llevar la verdad propia hasta las últimas consecuencias, aniquilando casi al contrario. Pero creo que perdemos de perspectiva que esa gente que no está participando del debate es la que sufre más a menudo el feminicidio, por ejemplo. Claro. Y sobre La Casa de la Belleza, en el título de esta charla hablas de tener ínfulas de periodista, pero la verdad es que trabajas con reportajes, crónica y las columnas también. Para escribir el libro fuiste y recorriste los lugares de belleza en Colombia, que más encima, como contabas en la charla, tiene una relación muy particular con el embellecimiento. ¿Qué descubriste en estos microcosmos que te sorprendió? ¿Qué cosas no te esperabas? ¿O qué cosas quisiste rescatar? Bueno, Colombia es un país con una población negra muy alta. Eso se suele discutir mucho la cifra, pero algunos dicen que es cercana al 20%. Y sin embargo, hasta hace pocos años ha empezado, digamos, a haber una representación negra en el gobierno, ¿no? En la academia, en las instituciones. Eso es un debate fuerte, importante en mi país. Karen Valdés es una mujer negra, o pues sí, es negra, tiene un tema con su pelo, ¿no? Claro, se lo alisa todo el tiempo, desde muy chiquita. Sí, así es, y tiene un tema con los químicos, y tiene un tema que a veces es muy violento, ¿no? Porque, digamos, en eso sí me metí a conocer cómo funciona. Y hice mucha reportería en Cartagena también, de donde es Karen Valdés, y fue muy impresionante encontrar barrios donde no hay pavimento, no hay servicios, no llega el agua, pero hay un salón de belleza, ¿no? Es algo bastante fuerte, es decir, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Sí? La gente puede no comer, pero se alisa el pelo y se arregla las uñas. Entonces sí me pareció que es un tema donde todavía Colombia tiene mucho que mirar. Creo que nuestra cultura machista y lo que decía del traqueto es algo impresionante, ¿sí? Digamos, lo que ha permeado el narcotráfico, la cultura de mi país, las instituciones, el gobierno, la empresa privada, es que está en todas partes, ¿no? Y está también en la cabeza y en la lógica de que las mujeres son otra mercancía más, ¿no? Entonces creo que también en esa idea de la mujer como mercancía, es esa mujer que para ser una buena mercancía en el mercado tiene que cumplir con ciertos parámetros de belleza. En una parte de la novela,
no es spoilers, esto es como una serie, pero Karen, la protagonista, que está trabajando en este salón de belleza de clase muy alta, accede a dinero, entonces se empieza a vestir con bolsos de marca, se compra los perfumes correctos, va a las tiendas y el Givenchy, la Carolina Herrera, y en un minuto la dueña del salón de belleza, que es una cuica, pero muy cuica como diríamos nosotros, la llama y le dice: pareces payaso, básicamente, como no lo estás haciendo bien. Y Karen va al espejo y dice: ¿por qué a mí se me nota? ¿En qué parte lo estoy haciendo mal? Y eso es muy característico no solamente del abismo que hay entre dos clases y del cómo son las cosas correctas. Creo que también se nota ahí tu combate contra el también que todas las mujeres son víctimas, sino que también entre las mujeres hay enfrentamiento. Entonces, si nos puedes contar un poco de eso que querías representar, de la relación, no una sororidad a lo que se hace en la Casa de la Belleza, sino un enfrentamiento. Digamos que yo siento que algunas veces me han dicho que en la novela a los hombres les va muy mal, ¿sí? Y lo que suelo decirles es: pero mire cómo le va a las mujeres, ¿no? Realmente creo que no se salva nadie, tristemente. Karen quizá, ¿no? Porque es un poco la verdadera víctima en esta novela es Karen. Pero sí, digamos que yo creo que hay un canibalismo muy bravo en países que yo no conozco Chile, pero creo que ustedes sufren un poco del mismo mal, donde la lucha de clases es un tema, ¿sí? Y es un tema y es muy evidente. Digamos que Colombia tiene un problema adicional, y es que Colombia está dividida por estratos, ¿sí? Eso, la lógica de eso es que eso se hizo para fragmentar los pagos de los servicios públicos. Quiere decir que el estrato 6, que es el más alto, subsidia al 1 y 2. Pero a lo que eso nos ha llevado es que todos nos podemos identificar. Este es un 2, este es un 3, este es un 6, este es un 4. ¿Sí? Es casi que visualmente lo tenemos identificado. Y es información pública, es decir, se sabe. Es decir, al entregar la hoja de vida con la dirección ya uno sabe, es un 2. ¿Sí? Esto es terriblemente infame, porque si tenemos un problema, y creo que ha sido además el caballito de batalla de las elecciones que venimos de salir, ha sido precisamente la lucha de clases, es un problema real y serio, que no debería ser pólvora para ganar elecciones. Es un tema muy complejo y bueno, creo que sí, ahí está este clasismo muy dentro de la estructura del pensamiento colombiano, pero particularmente bogotano, ¿sí? Porque es que, a diferencia de Chile, donde casi uno siente que Santiago es como una ciudad país, Bogotá es una isla. Bogotá no se parece a Colombia, nada, ¿sí? Colombia es Caribe, Colombia es selva, Colombia es maravillas. Bogotá es una ciudad también encerrada entre las montañas, muy distinta, como con una idiosincrasia muy, muy distinta, que quizá nos parecemos más a los chilenos en lo bueno y lo malo, pero muy distinto a una lógica de trópico, ¿no? Y de gozo y de alegría que sí tiene Colombia. Entonces es muy difícil, porque cuando uno habla de Bogotá casi que le toca pues aclarar que es que eso no es Colombia. Al mismo tiempo, claro, en Bogotá vive una gran representación de todas partes del país, pero la ciudad sí tiene una identidad marcadamente clasista, que viene desde su origen. Y por último, a ver si después hay una pregunta del público. Tu última polvoreda en redes sociales es porque llamaste a votar nulo en las elecciones. Si podrías contar un poco lo que dijiste y lo que pasó y por qué no estás en tu derecho de querer votar nulo en las elecciones. Bueno, sí, digamos que venimos de unas elecciones muy importantes en Colombia, porque como muchos de ustedes saben, se firmaron los acuerdos de paz con el presidente Santos, lo cual es inmenso, ¿no? Colombia ha tenido la guerra civil más antigua del continente, eso no es poco. Y por fin Santos logra este acuerdo, ¿no? Hago una salvedad: el acuerdo está muy lejos de ser la paz real, es decir, si bien las FARC por supuesto entregaron las armas, que eso es una cosa enorme, todavía hay paramilitares, hay guerrilla, hay mucha violencia en regiones. De hecho, después de la firma de los acuerdos se ha incrementado el número de asesinatos a líderes sociales, hay mucha violencia aún en las regiones.
Y las elecciones pasadas fueron las menos violentas en términos reales. Es que normalmente en las elecciones colombianas había muertos, ¿sí? Esta vez no hubo muertos, pero el discurso sí se polarizó a un nivel muy, muy, muy agresivo. Porque de alguna manera el país, desde que se fundó casi, ha estado dividido en dos bandos, ¿no? Y acá con el candidato de Uribe, que es Iván Duque, nuestro presidente electo, y con Gustavo Petro, lo que pasó es que una mitad le estaba gritando paramilitar al uno y la otra mitad guerrillero al contrario, ¿no? Entonces casi que uno siente que hay un rearme después de que por fin firmamos la paz en el mismo discurso. Y por eso algunos decidimos salir a invitar a votar en blanco, también un poco como una postura de decir justamente este tipo de polarizaciones son las que no nos permiten salir de la guerra, porque la reconciliación justamente implica salir de un discurso de buenos y malos de bandos, ¿no? Es eso. Gracias, Melba. ¿Hay alguna pregunta por allá? Acá hay un micrófono disponible. Bueno, sí, sé que estamos como en la hora, ¿no, Rodrigo? No quería soltarme el micrófono. Bueno, es fascinante el viaje al que nos ha hecho hacer este viaje de vida, pero también un viaje intelectual que yo creo que apela muy profundamente sobre todo a las mujeres. Y me ha dado muchas cosas que pensar. Y entonces yo quería preguntarle a Melba y también a Isabel, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos todos claros como el diagnóstico del patriarcado que en Latinoamérica es tan profundo, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Pero entonces, entre las muchas inquietudes que me surge oírte, es ¿qué hacemos con la tradición? ¿No? Porque ¿dónde la ponemos? ¿No? Porque esa tradición está adscrita, por supuesto, a una historia Claro. patriarcal, por decirlo así. Y me pareció muy, muy sintomático esa escena que tú relatas entre las muchas, cuando tienes que decidir qué vas a hacer. Tu padre, por supuesto, tiene un proyecto completamente ajeno al tuyo y tú estás leyendo a Ana Karenina. ¿No? O sea, bueno, de esa tradición estamos formados también. ¿Qué hacemos con ella si ahora tenemos esta perspectiva? Pues yo creo que precisamente por eso siento que tanto en la discusión de género como en la discusión política yo busco el centro, ¿sí? Y creo que en ambos casos también el género se podría decir que busco el centro, es decir, me parece que se llega a unos fundamentalismos muy oscurantistas y peligrosos cuando se descalifica a autores, que he visto que se hace, ¿no? Y a cuadros incluso, pintores, porque son patriarcales. Es decir, creo que el pensamiento occidental es patriarcal, es decir, si nos ponemos en ese nivel, habría que quemar libros, ¿sí? Acabar con la obra pictórica desde el Renacimiento, no podemos llegar a esto, es decir, yo creo que más que reinventar el mundo desde la mirada femenina, que no creo que se trate de eso, se trata más bien de entender. Lo que yo siento es que hay unos valores que se pueden asociar más con lo masculino o lo femenino y que no necesariamente tendrían que ser el género, ¿no? Es decir, yo me considero muy masculina en muchas cosas, ¿no? Y entendería más, por ejemplo, que a veces se hable cuando se habla de literatura femenina, siempre digo, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Qué es literatura femenina? Yo soy mujer, escribo literatura, pero en este momento me interesa el realismo, que eso se consideraría más masculino que femenino, me interesa la realidad, me interesa lo duro, ¿no? Entonces quizás soy un escritor y no una escritora, y quizá hay unas escritores que son más escritoras, ¿sí? Porque les interesa lo íntimo, les interesa el espacio más experimental, entonces yo creo que más que revisar la tradición, tenemos que empezar es como a revisar las etiquetas que le hemos puesto tanto a la tradición como a lo que queremos de aquí en adelante. Sí. ¿Alguien más? Tenemos. ¿Yo? Es complejo, yo también soy anti que vemos todos los libros y saquemos todos los cuadros de acosadores o de hombres misóginos,
pero sí creo que estamos en la cresta de la ola y que va a descender, y después en esa calma que va a dar la espuma vamos a encontrar un punto medio como el que dice Melba. Yo creo que lo que hay que hacer con la tradición el ideal sería heredar lo mejor y olvidarnos del resto. Me entusiasma mucho esta universidad, no sé si Melba sabe, esta universidad hasta hace pocos días estaba tomada, o el paro, ya me perdí en cuáles estaban en paro tomadas por la toma feminista. Y por ejemplo, parte de los petitorios ha sido muy importante lo del lenguaje, que es básicamente olvidarse de toda tradición, empezar a usar la E y la arroba para borrar los géneros. Yo tengo 34 años y me cuesta mucho decir todes, mucho. Hice un libro de feminismo y me sigue costando decir todes, pero si me siento a pensar y veo que para las jóvenes de 25 es tan importante, digo, bueno, yo ya no hablo como el mío Cid Campeador, el lenguaje es plástico, entonces supongo que va a volver a ser plástico y nos vamos a acostumbrar. Creo que me encanta esta vehemencia que está viendo, no me gustan los totalitarismos tampoco. Creo que todos podemos pensar distinto, y en eso hay un profesor de esta facultad que se vio bien complicado y que yo misma critiqué por lo que dijo, pero me interesa sentarme a conversar con él, no que él quede afuera. Así que yo creo que novedad y tradición vamos a tener que encontrar el punto medio y no borrarnos de un plumazo los unos a otros. Y también cuestionarnos nosotros los que somos no sé si yo soy más vieja, pero soy más mayor que las jóvenes que están hoy día marchando. También darme cuenta de qué cosas yo llevo de la tradición que no son las que quizás deberíamos estar traspasando o por qué estamos traspasando. Entonces, creo que va a haber que desmadejar un poquito lo que está pasando y llegar a punto medio. Eso se entendió. Aló. Está en la oscuridad. Yo quería comentar algo que respecto al tema que abarcó la pregunta sobre qué hacemos con la tradición o qué hacemos con los que nos han enseñado, la herencia que tenemos patriarcal de la sociedad, etcétera. Hay un concepto que en la misma movilización a nivel internacional y nacional ha estado andando por ahí, y es el tema de la deconstrucción. Yo creo que eso también hace como un consenso de todo lo que hemos estado hablando, o sea, es tomar como los aprendizajes y lo que nos han enseñado desde chicas y chicos, porque como dice bien Melba Escobar, nos afecta a todos y a todas y a todes. Entonces yo creo que es partiendo, o sea, el feminismo yo creo que se tiene que entender como recogiendo todo lo que tenemos adentro y todo lo que nuestra enseñanza, nuestro herencias familiares, etcétera, y poder construir algo nuevo a partir de eso que sea con una perspectiva más bien abierta a que existen otras cosas, que es lo que quiere hacer el feminismo, o también destruir las cosas que oprimen, tanto a las disidencias, a los indígenas también, porque pasa por muchas cosas. Para mí es un tema que es abierto a muchas cosas. Pero eso, quería comentar como ese concepto que yo creo que relaciona todo lo que hemos estado hablando y lo que han presentado ustedes. Eso. Sí, un breve comentario, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como dice Chimamanda Achie, todos tenemos que ser feministas, ¿no? Estás en esa misma línea, es decir, esto es una causa común, es una causa donde todos finalmente la igualdad nos interesa a todos, tanto hombres como mujeres, y yo creo que si de algo ha servido campañas como el Me Too y los movimientos que se están dando alrededor del género es para que muchos hombres empiecen a ver de una manera distinta comportamientos que han sido normalizados, pero que quizás sí implican una carga de discriminación, ¿no? Entonces yo creo que esa camiseta nos la tenemos que poner todos y todas, por eso lo que nos sirve es un discurso antagonizador. Bueno, gracias Melba, gracias Isabel, gracias Cecilia, muy interesante. A mí me parece también relevante entender que dentro de esta polarización entre feminismo y no feminismo, es importante entender que también hay mujeres que no quieren jugar en ninguno de los dos bandos, y a veces me asusta llegar al punto en el que las mujeres que no quieren jugar el juego o entrar en el tema de ser, digamos, en la competencia
tú a tú entre lo femenino y lo masculino, también tienen la opción de no serlo. Es decir, como que me parece importante que no se nos vuelva, dentro del mismo maniqueísmo que estabas hablando tú, no todas las mujeres quieren entrar a pelear en el mismo terreno, y hay mujeres que finalmente quieren quedarse en ese terreno que otras terminamos satanizando, diciendo es bruta, es boba, es ignorante. O sea, también es importante entender que el derecho de los seres humanos es optar por algún papel en la vida, y todas las opciones son válidas y todas son respetables. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el límite deberían ser las libertades individuales, ¿no? Y que eso no se nos olvide un poco. Que de hecho, esa es la lucha que se da de la igualdad, que todos tengamos cómo ejercer una libertad individual completamente. Y a veces lo que pasa es que se pasa por encima de ella. En Chile hoy hay un problema gravísimo y que tendría que ser el número 1 en todo este panorama que estamos analizando, que es que hay mujeres que son asesinadas por sus parejas y por su marido, con más frecuencia de lo que todo el mundo quisiera, de lo que el país trata de hacer en la judicatura o la policía. Pero las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujer y por sus parejas, por sus maridos. Entonces, ¿cómo observas tú ese fenómeno que en el fondo es también atentatorio a los derechos humanos de las mujeres? Sin duda. Sí. Sí, yo creo que esos casos también los vivimos nosotros en Colombia muchísimo, y es una tragedia, pero yo creo que lo que estamos mirando es justamente cómo eso nace de una estructura patriarcal que hay que cambiar, ¿no? Y yo creo que eso se va cambiando y desinstalando desde ir tomando conciencia progresivamente de esa lógica de los géneros, ¿no? Yo creo que entre más entendamos un poco y defendamos las libertades de los derechos de los individuos, menos riesgos tenemos de oprimir al otro por su género o constreñirle por lo mismo. Me parece también que esa percepción que tenemos de un incremento de la violencia de género, ¿no? Porque está muy presente en los medios de comunicación. Es un síntoma de que es un tema en la agenda de hoy en día, en la actualidad. Eso es algo que no era un tema hace 20 años. Es más, yo creo que hace 10 no estaba tan encendida esa alarma como hoy. Y yo creo que si bien genera un negativismo en todos, porque hay una percepción muy oscura de nos están matando, lo cual es verdad, y se le está haciendo un daño sistemático a las mujeres, es cierto. También lo que está pasando es que hay una empatía mucho mayor, ¿sí? Y hay una solidaridad mucho más evidente por parte de los medios de comunicación y por parte de la sociedad de denunciar y de señalar ese tipo de casos. Por eso es que tenemos la aguja, digamos, más arriba en notarlo que antes, y eso de por sí es una buena cosa. Bueno, yo lamentablemente me toca ser el verdugo de los mejores momentos de la discusión. En honor al tiempo, tengo la tristeza de señalar que hemos terminado esta sesión, pero quisiera por favor pedirles un aplauso tanto para Isabel como para Melba. Estamos muy agradecidos por sus palabras, por los textos de ambos, por las preguntas de ustedes, y también reiteramos nuestro agradecimiento a la Embajada de Colombia por su generosidad y su apoyo constante a esta cátedra. Muchas gracias.